Invierno 2022 no podía sonar de otra manera. Ponemos en el aire lo mejor. Sonamos con canciones que la rompen. Ya seguimos con más. Onda Latina, AM 1010. Inicio espacio publicitario. Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad. Suenan las canciones que más te gustan. Onda Latina, AM 1010. Estamos en Play Store y en App Store como AM 1010. Onda Latina. Estamos haciendo el mejor invierno. Invierno 2022. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llámanos al 0800-999-3722 o encontranos en Facebook, Instagram o Twitter como @DefensoríaCava. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Guía Urbana. Lo que tenés que saber antes de salir de casa, lo tenés acá. Guía Urbana. Invierno 22. Volvimos. Onda Latina, AM 1010. Fin espacio publicitario. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Buenas tardes a todos. Marimari Compuché. Marimari Compuché. Buenas tardes a todos. Gracias Fabricio Guerrero en los controles. Aníbal Guerrero me sacó una fotito, gracias. Estamos en vivo y en directo, a través de la radio AM 1010 Onda Latina, para todo el país, el mundo, a través de las redes sociales. Qué tarde, con novedades, siempre novedades, y sobre todo cuando hay injusticias, ¿no? Hay muchas comunidades que en este momento están pasando momentos difíciles en los 4 puntos cardinales, no digo en todos, pero 2 o 3 seguro. Vamos a poner los 4 porque el universo es tan grande y hay tanta injusticia con las naciones preexistentes que da pavor, ¿no? Como estando las leyes no se cumplen y están los atropellos, la violencia permanentemente. Bueno,
Ahí está el lago escondido, que hay una ley. Han revierto una situación que no se podía transitar ese camino de este millonario Lewis. No me acuerdo el nombre. Pero esperemos que siga así, por lo menos de a poco vamos a ir transitando el camino que corresponde, ¿no? De los derechos de las naciones preexistentes. Un saludo grande a Rogelio Canciano en La Plata. Vamos a poner el saludo si lo tenés, Fabricio, ahí. Rogelio Canciano de La Plata, que es un hombre que trabaja hace muchos años con una comunidad ahí en La Plata, que hace su tarea de cacique, de hombre de la cultura. También un saludo a Maribel Massa, allí en Madrid, España. A Jorge Fernández de La Plata, que está acá por los Buenos Aires. Gustavo Marín, que vino y se fue, lo llamé y no está. Pero bueno, a ver qué dice don Rogelio Canciano, cacique. Hola, hermano Coria, tanto tiempo. Acá estamos todo bien, siempre en la lucha, trabajando dentro de la comunidad, haciendo algo siempre, creciendo, estamos construyendo unos salones y estamos acá, siempre rebuscando, echándole al mal momento que se está viviendo casi en general, económicamente, tema de trabajo, todo y bueno, pero sobrevivimos. Sabes que el indio es duro, Claro, viene de arrastre. A la pucha si es duro el Así indio. que no tenga problema, estamos todos bien, hermano. Espero que vos también estés bien y cuando quieras nomás, hermano, hacer la nota y bueno, comentar un poquito la situación que hoy se está viviendo en general dentro de las grandes ciudades y también estamos muy en contacto con nuestro lugar de origen, que es Chaco. Bueno, también todos lados nomás hay que pecharle. Nada menos que en el Chaco. Sentados, estamos todos constantemente en movimiento. Muchas gracias. Así que te mando un abrazo, mi hermano Coria, y un gusto siempre que te acuerden, y yo también siempre me acuerdo de vos. Así que, hermanito, cuando quiera nomás, te mando un abrazo. Saludos. Muchas gracias, Rogelio. ¿Se escucha bien? Ah. ¿Eh? Así estaría, ¿eh? Muy bien. Pero ¿cómo no vamos a estar preocupados? ¿Cómo no vamos a estar preocupados? La sociedad en general, ¿no? Se habla de la grieta y de la situación de algunas personas que cometen locuras, barbaridades. Así es el mundo. Cometen barbaridades, locuras. Ahora, fíjense en lo que dice un diputado nacional. Un diputado nacional. Me hace acordar a Sarmiento y a otros más. En la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Primero en el auto, con un mensaje, y después lo repite, y después le hacen nota y lo repite. Tania Bertoldi es una diputada por el Neuquén. A ver qué dice Sergio Massa y la presenta. A ver a Tania Bertoldi y Fabricio Guerrero. Está Tania Bertoldi, a ver qué dice. Tania Bertoldi. Ahí la tenemos a Tania Bertoldi, diputada por el Neuquén, que está hablando. A ver, el diputado, el presidente de la Cámara la presenta. Vamos. En el uso de la palabra, la diputada Tania Bertoldi. Gracias. Déjeme decirle, señor presidente, que vengo con mucha pena a plantear esta cuestión de privilegio como argentina, como patagónica y como neuquina. Y digo pena, en primer lugar, porque es en contra de un diputado que, aunque no comparta bancada, no comparta ideología, prácticamente no comparto nada,
Sin embargo, no deja de ser un colega de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y en segundo lugar, y principalmente porque sus dichos no solo me hieren como diputada del pueblo neuquino, a quien tengo el orgullo de representar, sino porque además violenta la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes y el decoro que debemos guardar todos y todas las que formamos parte de este poder legislativo. Hace unos días, a fines de junio del mes pasado, el diputado Espert manifestaba a través de un videíto de sus redes sociales, y les voy a leer las palabras textuales que decía el diputado. Yo creo que hay que declarar el estado de sitio en esa zona y encarcelar o meter bala. A ver qué dice el diputado. A ver. Encarcelar o meter bala a los pueblos mapuches si se resisten. En realidad no son mapuches, dice el legislador. Son ¿A los qué? Mapuches, son terroristas. ¿Cómo? Estas fueron expresiones de público conocimiento repudiadas por la mayoría del arco político y social de mi provincia y del resto de la Patagonia. Grande Espert. Y uno piensa, porque este videíto lo grababa, se veía que estaba en un vehículo yendo no sabemos a dónde, y uno piensa quizá que tuvo un exabrupto, que iba pendiente de la ruta, del costado, de lo que pasaba. Este no es un programa político, pero fíjense en lo que dice un diputado de la Nación. En una nota que dio en un diario muy importante del norte de la Patagonia, el diario Río Negro, y en coincidencia exacta con el día que se celebra el Año Nuevo Mapuche, el Buñoy Tripantu, vuelve a ratificar cada una de sus palabras, de sus dichos y sus expresiones. Señor presidente, los peores momentos de nuestro país fueron ya cuando está, el terrorismo de Estado... Después hablan, ¿no?, del terrorismo de Estado. Después hablan de los terroristas, mapuches truchos. Qué tema, pero qué locura. Estos tipos llegan a una bancada y cometen barbaridades. Gente que parece preparada. Desconocimiento de las leyes. Desconocimiento que acá en esta República Argentina, que es una gran nación, hay 40 naciones preexistentes. 18, 19 lenguas milenarias. Y este bruto, torpe, por no decir otra cosa, hablando de que los mapuches son truchos. Por favor, cuando se asume un cargo de esas características, en cualquier lugar, senador, concejal, diputado, consejeros escolares, maestro, todo, porque hay muchos que piensan igual. Algunos piensan igual que Espert. Otro desconocimiento total sobre el lugar donde están viviendo. Piensan en Europa. Han viajado mucho seguramente. Bueno, muy bien. Esto es Weñún Mapumue, Volver a la Tierra, AM 1010, Onda Latina. Vamos a poner la primera tandita, Fabricio Guerrero, y después seguimos. Todos los jueves, de 16 a 17 horas, escuchá Weñún Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves de 16 a 17 por AM 1010, Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos.
Muy bien. Estamos en vivo y en directo. Ahora vamos a llamar a una lonco de la ciudad de Villa Elisa, de la localidad de Villa Elisa, Partido de La Plata, creo. Que me gustó su forma de decirla. Vamos a llamar. Si la vamos a llamar a la profesora, a la lonco, es una lamien que hace mucho conozco, una tehuelche de las buenas, si las hay, que tiene un pensamiento muy propio, muy duro, pero propio y real. No como Espere, por favor. Esper. Bueno, todo, hay muchos diputados, que lo único que piensan llegar a diputado y andar en el 0 kilómetro. O en el traje nuevo. No sé qué piensan los diputados, no sé para qué llegan, no sé lo que han leído de la historia. No sé qué es lo que han leído. Quiero decirles que un saludo grande a la gente de Victorica, allá en La Pampa, Victoria, provincia de Entre Ríos, Santa Rosa, General Pico, Pedro Luro, bueno, cuántos pueblos. A la gente de Tres Arroyos, donde estuve ayer, hay una organización. Hablamos en algún momento de Tres Arroyos sobre el sitio sagrado, enterratorio sagrado. Mari Lamien. Mari Lamien, ¿cómo le va? Muy bien. Kumei, dice el mapuche. Qué alegría estar en contacto con Victorina, es una lonco. Mai feliz. Preséntese por favor en su lengua y traduzca como corresponde. Estamos acá a través de la radio AM1010 Onda Latina para todo el planeta, www.am1010ondalatina.com, y estamos en comunicación con una lonco tehuelche. Adelante. Mari Mapuche, Mari Melismo y Salmapú. Kusaukat kupasnutuna para Gumpatsu, Gamakia Sum, Pastra y Anka, Kayakuna, Mari Kusikechesen, Mari, Uwentu Busomo, Ulonko, Papaykushe, Pishankushe, Uchao, Mari. Siempre hay que repetir. Hueche Queche, Pichi Queche. Incheta Victorina Melipanguían Antieco Spoja, Lonco Los Calbuyotel, Mapuche, Gunena Conche Huelcha, Villa Elisa, La Plata, Guarriameu, Puel Mapu. Bueno, esto de andar traduciendo es un poco, en fin, pero bueno, para todos los Pulamien, todas las personas que están escuchando este medio de comunicación y que el éter lleve estos mensajes, Nehuen del zumbum de la palabra, que es tan importante y tan poco práctico hoy por hoy. Bien. A los 4 puntos cardinales, para que se escuche por todo el que quiera escuchar y que deba escuchar. Estoy saludando a todos los hermanos, hermanas, a todas las personas, a los jóvenes, a los mayores, a las personas con conocimiento y práctica espiritual y de la medicina auténtica, a los loncos, mujer o varón, no importa, a Gamakia Sun también es al varón o a la mujer que sea autoridad del pueblo de una Yajich, estoy hablando. Bastante maltratado el tema del pueblo de Chehuelcho, lo que es la provincia de Buenos Aires. Y esto de que si usted es mapuche no puede ser tehuelche, si es tehuelche ¿por qué quiere ser mapuche? Etcétera, etcétera. Como si uno se tuviera que abrir los brazos, hacer un estudio de mapuchómetro y tehuelchómetro para mostrarle a otro lamien que dice ser tal o cual cosa, lo que uno es y siente, ¿no? Victorina. Así que bueno. Muchas gracias, Victorina. La escuchaba atentamente y esto que dijo último, ¿no? Si soy tehuelche, si soy mapuche, si soy ranquel, si soy toba, si soy pilagá, si soy avia guaraní, yagán, ¿cuál es la diferencia? Las particularidades, cada pueblo tiene particularidades de las regiones donde habitamos, que después fuimos, pero en el caso del pueblo mapuche, el pueblo chehuelcho, Chehuelcho es una denominación que nos dio el hermano mapuche,
somos una cuna, Oniken, otros dicen que son Het, que son Shek, que no sé cuánto, que son denominaciones dadas por los occidentales cuando vinieron acá, ¿no? Correcto. Y todo ese tipo de gente. Correcto. Entonces, hoy que te digan, no, ustedes no son de acá porque acá somos los otros, te da un poco de cosas cuando hablamos de esto, ¿no? Y que los mapuches son araucanos, son chilenos. Entonces molesta mucho, hermano, porque hace muchas décadas, pero muchas décadas, por eso uno tiene que tener memoria y mucho respeto. Usted me decía hoy de salir, y esto lo quiero decir al aire porque soy una persona bastante frontal en este aspecto, esto de las imágenes. Yo, ¿por qué le dije que no me interesa? A mí realmente no me interesa salir y que vean mi cultura, mi ropa, mi cupán, mi charidonco, porque son cosas muy privadas, hermanos, y muy sagradas para mí. Al menos eso es lo que a mí me transmitieron. Yo no me crié como gente. No hablo la lengua como loro. No me interesa hablar la lengua como loro para que los demás digan, mirá cómo habla en indio, ¿viste? No, porque capaz que están hablando en indio como pasa, pero ¿qué sucede? Faltan el respeto a la memoria de sus antes y de todos nuestros antes, porque no lo sienten al hermano que está al lado como tal. No actúan en consecuencia con el hermano como hermano de pueblo, ancestral encima. Entonces, estas cuestiones conmigo no van. Entonces yo prefiero que la gente me escuche así, a cara pelada, como estoy hablando ahora, a pata pelada, pata en el suelo, como somos los sureños. Yo fui parida en la Patagonia, pero mis ancestros están por todos lados. En Esquel, ¿no, entonces, Victorina? ¿En Esquel? ¿Esquel? ¿En qué zona del sur? Yo nací en Corintos, un río, una localidad donde había una estancia inglesa, entre Chevelin, el pueblo del Molino, en Galés, y Esquel. Y me crié en Esquel. Y por razones de pobreza, en la cual quedaron parte de mi gente, quedé en una sala de adopción de un hospital y fui entregada en adopción al matrimonio Espoya. Lo cuento con mucho honor. Yo no soy de esas personas que hoy piensan que hay que cobrar o hay que reclamar no sé qué. Uno tiene que ser agradecido en la vida. O sea, yo entendí que el trabajo es de uno, hermano. El trabajo es de uno, buscar la identidad. No hace falta organismos, ni ADN, ni cosa por el estilo. Uno tiene que saber escuchar las voces que tiene adentro, tiene que en algún momento de la vida entender que si peleó entre millones de espermatozoides para querer ser, para querer nacer, cuando llegas acá tenés que saber para qué estás y qué es lo que tenés que hacer. Y uno tiene memorias de esas vidas, de esos transitares, y tiene que venir a cumplir algunas determinadas cosas, hermano. Así que para eso no hay que ir a ninguna facultad, ni ponerse en posición off, ni on, ni danzar no sé qué cosa, traída de no sé dónde. Uno tiene que tratar de escuchar la raíz de la que viene, que es muy profunda. Somos la tierra, hermano. Somos la Mapu, somos la Tuquía, como decimos los de una cuna. Somos la tierra misma. Entonces, si somos la tierra misma, somos el viento, somos la piedra, la roca, el río, la lluvia cuando cae, cuando se inunda todo. Hay que sentirla la tierra, hay que vivenciarla. Eso es identidad, hermano. Después de eso de los apellidos, los linajes, que este es más, que el otro es menos, que este tiene el poncho más caro, que el otro tiene el poncho no sé qué. ¿Qué me importa a mí? A ver, las guardas nuestras, primero y principal, los occidentales la agarraron y son más astutos que nosotros. Porque acá en Provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, en los centros tradicionalistas o mujeres blancas, han aprendido nuestros telares y varones también y venden un macún nuestro en euros. Y la paisana nuestra que vive detrás del culo de la oveja, ¿no? Porque yo lo digo así, detrás del quichú de la oveja, en el sur, en la cordillera, no ve un mango de eso, hermano. Y ella o él, o los niños, los pichiqueché que van detrás de nuestras manadas, de nuestras majadas, andan a pata pelada, viento en el pelo, en el alma, no cruzan el río, van a buscar sus ovejas, vienen las nevadas, se le mueren los animales, y a quién corcho le importa.
Y esas guardas que son sagradas para nosotros, porque esa es la verdadera escritura nuestra. Así como los kayakmun, como decimos los aoniken en el sur, los mantos pintados, que también acá en la provincia de Buenos Aires siempre estuvieron. Y hoy hay todo un debate al respecto de que eso no es nuestro, no es tehuelche. Entonces, estas cosas molestan mucho, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Y otra cosa de la que nos tenemos que hacer cargo, hermano, es de la memoria de la historia. Cuando hay un archivo general de la nación, de un Estado que sojuzgó, mató, puso en campos de concentración, en guetos, porque acá no es que el pueblo judío tiene la voz cantante, el pueblo judío tiene dinero, cosa que nosotros no tenemos, hermano, para hacerle un tremendo agujero al Estado argentino, o a quienes corresponda, por todo el magnicidio, genocidio y latrocinio que continúa hasta el día de hoy. A pocos pasos de la famosa Casa Rosada, donde todos se rasgan las vestiduras, salían los diarios, hoy, venta o entrega de chinas. Eran nuestras lamien, traídas a pata desde el sur. Eran nuestros hermanos, nuestros niños. ¿Cómo puede olvidar uno de su hermano? ¿Cómo pueden venir hoy con que ustedes no tienen derecho? Nosotros somos de acá, ustedes son de allá, el otro es del otro lado. Faltan el respeto a la memoria de nuestros ancestros enterrados o descubiertos acá, o descubiertos por los ólogos, como digo yo. La provincia de Buenos Aires dividida en un montón de parcelas entre 4 o 5 antropólogos que son los que descubrieron. ¿Qué descubrieron? Desenterraron. Desde siempre. Y están en los museos esos huesos. Hay que tener respeto por estas cosas. Entonces, ¿a mí qué me importa? ¿Qué quieren? ¿Que le traiga un ADN para que les muestre quién soy? No, no es así. Pero sí tenemos que acompañarnos unos con otros como mapuches, como una cuna, como Aoniken, acompañarnos y acompañar la restitución de restos de otros pueblos, que es lo que hemos venido haciendo por lo menos en el Museo de la Plata, pero con respeto. Nosotros no tenemos que permitir que alguien del grupo guía o del grupo que sea, por más título que tenga, nos diga quién entra, quién no entra, que hagan un acting de algo tan sagrado como es la restitución de un resto, hermano. No podemos permitir que vaya gente que empiece a echar humo de aquí para allá y que sean de otros pueblos, porque no tienen por qué interferir. Cada pueblo tiene su modo, y tampoco digamos que somos todos muy espirituales, porque hoy hay mucho mano chanta y larga humo. Vamos a ser sinceros, hoy son todos chamanes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en la provincia de Buenos Aires hubo chamanes, hermano? Esa no es una voz nuestra. ¿Me entiende? Y se hace cualquier cosa. Tiene que haber más respeto, tiene que haber memoria, y no hace falta para eso sacar los títulos de pertenencia, de no sé qué. Hace falta sentir las cosas, hermano. Hace falta comprometerse. Eso hace falta. Por eso estamos como estamos, porque la espiritualidad no es práctica. La espiritualidad no es de un 19 a un 24 de junio, cuando viene el solsticio de invierno, cuando viene el verano, cuando viene la primavera, cuando vamos a hacer trasquintu, entonces nos acordamos de hacer un cuchal. Hay que danzar todos los días con la tierra, hermano. Hay que descalzarse y agradecer cada vez que el rocío lo podemos sentir, todavía lo podemos sentir. Hay que recordar que vino una pandemia inducida por la humanidad, porque esto no es que se escapó o casualidad. Nosotros los pueblos indígenas sabemos de estas cosas, que cada tantos miles o cientos de años, cuando hay que empezar a liquidar algunas cosas por otros intereses, o casualidad, siempre hay pestes, hermano. Y si no hay pestes, hay pseudopandemia. Y después nos ponen unas supuestas vacunas que no son verdad tampoco, porque no son pruebas experimentales. Y nos han obligado y nos han metido dentro del organismo cosas muy raras. No sabemos de qué están hechas, nadie da respuesta. Ah, sí, pero sí nos exigen que tenemos que ser ciudadanos argentinos, que tenemos que tener un DNI, que tenemos que votar para tener derechos, que tenemos que tener personería jurídica nacional para poder ser una comunidad, si no, no tenemos voz. Y aún así, tampoco se tiene voz.
porque nuestros propios hermanos que ocupan espacios o han ocupado espacios dentro de organismos del Estado, una vez que están en la sillita y sintieron tibio el bolsillo, se olvidan de sus hermanos. O sea, la típica cuestión humana. Victorina. Así que mientras no se limpie el ego y la soberbia, hermano, no hablemos de espiritualidad. Victorina, sí, hermano. La mien lonco. Hoy cuando yo hice referencia a los Peña, nuestros hermanos, a todas las etnias, ¿no? A todas. Y escuchaba al diputado Esper hablar con que los diputados hay que meterle, a los mapuches hay que meterle plomo. Y estamos como siempre, ¿no? Entonces, como cuando Sarmiento. Sí, totalmente. Y dicen que es el padre del aula. ¿Qué me cuenta? Hola. ¿Qué me cuenta, digo? ¿Qué me cuenta? Sí, que no. Lo que pasa es que, bueno, también están estas cosas, hermanos, dentro de la historia de la humanidad. Siempre han existido estas cosas, hermanos, grupos y grupos. ¿Me entiendes? Pasa en las familias. Vayamos al núcleo más chico comunitario, que es lo que se llama familia. No conjuga uno con otro. Y muchos agachan la cabeza, no quieren discutir con el padre, con la madre, con el hermano, en el buen sentido. Discutir para crecer, hermano, no discutir porque el aire es gratis. ¿Me entiendes? O para consensuar. Entonces, está el que tiene interés en lo material. Está el que tiene interés en la herencia, desde el apellido, desde el blasón, desde el no sé cuánto. Eso es la vieja historia de la humanidad, hermano. Entonces hay grupos y grupos. Yo no juzgo, tampoco lo voy a hacer por acá por la radio, porque yo tengo que estar enfrente de las personas de mi pupeñi para decirle, bueno, a ver, hermano, a ver, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto ustedes de esta manera? A ver, ¿por qué? ¿En qué territorio lo están haciendo? ¿Desde cuándo ustedes están acá y sus ancestros que están acá o la gente que está en el pueblo desde siempre, hace más de 100 años? Hay que tener cuidado porque cada actitud que uno hace en el camino, hermano, afecta al pueblo. Entonces, pues resulta que los mapuches hay que sanarnos a tiros a todos, ¿me entiendes? Meterle plomo, dijo Esper. Dijo Esper, hay que meterle plomo. Esto lo dijo Esper, nada menos una persona que se supone que tiene cierta formación, no educación, porque la educación es otra cosa, hermano. Tiene instrucción, tiene cierta formación para estar en el lugar que pretende estar, cobrando lo que cobran, para no hacer nada. Porque si realmente le interesaría, tendría que ir hasta el lugar y tratar de hablar con esos grupos radicales de nuestro pueblo que efectivizan o actúan de esa manera. Bueno, no todos actuamos igual. Las realidades son muy distintas. Victorina, pero también lo dijo Pichetto, ¿eh? No es que solamente Esper. Pichetto es el auditor general de la nación, nada menos. Usted me está denunciando a Esper, no me está denunciando a Pichetto. Ya sabemos quién es Pichetto también. También bueno, lo dijo. También tengamos en cuenta que hay gente también del pueblo mapuche que ha sido desde la historia, y no digo solamente del pueblo mapuche, en toda historia de la humanidad, vuelvo a reiterar, de naciones antiguas y de naciones modernas, hay gente que se pone del lado del ladero. No nos hagamos las víctimas. Como seres humanos no hemos evolucionado, hermano, hemos involucionado. Victorina, hemos involucionado. Victorina, déjeme hacer una pausita, quiero poner un aviso, no corte. Y, no, para nada. Y lo que sí quiero hablar sobre la unión, ¿por qué nos cuesta tanto? No, eso va a quedar para después. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser unidos? Hablábamos con un Yagán, hablemos con un Shelma, hablemos con un Tehuelche, hablemos con un Mapuche, hablemos con un Cacano. Después hablamos, vamos a la tandita. Todos los jueves de 16 a 17 horas escuchá Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Medicina ancestral, espiritualidad, mitos, leyendas y mucho más. Conduce Enrique Coria, el indio. Jueves
de 16 a 17 por AM 1010 Onda Latina. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Un saludo grande a la producción general del programa Puro Mate y Chamamé, que se emite los días jueves, ahora nomás en un rato, por Argentinísima Satelital. A Puro Mate y Chamamé conduce Jorge Cortiña y participan Catita, Freddy Zaganía, Enrique Coria, Jorge y bueno, hay muchos más y muchos más. También un saludo grande a M1000. Esto se puede llegar a retransmitir a M1000 desde Malvinas, Argentina al mundo también, a través de su programación habitual, que sale desde la producción general de A Puro Mate y Chamamé. Bueno, Fabricio, tenemos allí en Villa Elisa, partido de La Plata a la Lonco Victorina. ¿Qué tal, Victorina? ¿Cómo va? Aquí estamos, Daniel, escuchando. Bueno, la verdad que me está gustando mucho esto de escucharla. Cada vez más uno tiene que aprender y escuchar y aprender. Es todos los días de la vida. Y hablaba yo de la unión de los pueblos. Un cacique cacano de La Rioja me hablaba que lo importante que es la unión de los pueblos, ¿no? Sí, teóricamente y, como diría, románticamente la palabra unión es muy romántica, es muy literaria, diría yo, pero en la realidad concreta no hay unión ni siquiera entre una familia, así que imagínense cómo puede pretender que pueblos totalmente distintos, con historias casi similares, pero no iguales, con regiones particulares, con características particulares de acuerdo a cada región también, con historias personales y de familias, con historias de distintos linajes o distintos loches que se fueron fusionando, ya sea por salvar la vida, porque venían corridos por sus propios hermanos, porque también muchos hermanos levantaron la lanza para poder quedarse cómodos ante el Estado, recibir los vicios y poder traficar ganado y mujeres tranquilamente, no le importa a quién tenía que matar si eran sus propios hermanos del mismo pueblo. Entonces yo hablo de memoria, hermano, no puede haber unión nunca, ¿sabe por qué? Porque de esa unión que se habla, que es tan romántico el concepto, no se ha sanado, no se ha saneado el tejido que está muy roto, muy lleno de agujeros, muy deshilachado, hermano. Lo único que nos puede llegar a fortalecer es el fortalecimiento interior. Cada ser humano, cada hermano, cada hermana, cada ser con conciencia propia tiene que ponerse de pie, fortalecerse y extender su corazón abiertamente. El problema está, hermano, que uno no sabe quién tiene enfrente. Hablaba porque con... yo he ido a... Sí, la escucho. He ido a distintos encuentros, hasta que ahora ya no voy más, no me interesa tampoco, y ver las actitudes de las personas. Y yo siempre, a mí me transmitieron que hay que tener siempre en cuenta la intencionalidad. En todo orden de la vida, la intencionalidad es lo que motiva al ser humano. Y sabe cuándo se da cuenta uno, a veces muy tarde. Cuando las cosas ya están hechas, ahí descubrís quién es esa persona, quién es ese lamien o esa lamien, cuando viste sus actitudes. Y es tan decepcionante, hermano, que bueno, no vale la pena. Victorina, que la vida es corta, uno tenga que hacerse mala sangre. Victorina, a ver, yo pregunto una cosa, ¿no? Vamos a hablar en este proceso nuevo, por decirlo de alguna forma, porque hay 40 años de democracia, entre comillas. Se ha avanzado, porque en realidad hay comunidades que algunas han logrado la restitución de sus hermanos sagrados allí en cajita en el museo, y se siguen trabajando. Dejemos de lado la política, pero hay hermanos que siguen haciendo tareas y trabajando y difundiendo la cultura. No es que no. Se ha restituido, se han puesto las leyes. En 1994, a través de la reforma de la Constitución, se hizo el artículo 75 y hizo 17. Está la ley de comunidades de comunitarias, la 26.601.
se han hecho cosas. Ahora, falta mucho, ¿no? Falta todo, hermano, porque lo más importante no está. ¿De qué sirve la ley, la fría ley escrita, que también tiene sus errores si no lo entra a interpretar? Usted no se olvide que es código romano, hermano. Una cosa es la justicia indígena y otra cosa es la justicia impuesta por un sistema occidental basado en el derecho romano. Un derecho totalmente anacrónico, antiguo, no va más, y donde los jueces o quienes dictaminan determinadas cosas, usted sabe perfectamente que uno puede ser indio pero no tonto, respecto de que la coma antes y la coma después da interpretaciones de acuerdo a quién tenemos enfrente. ¿Es así o no es así? Sí, sí, claro. Bueno, partamos de esa base. Con respecto a la dedocracia, porque yo las cosas las llamo así, dedocracia, a según venga la cosa, ese tipo de política partidaria también ha fraccionado nuestros grupos, porque en la necesidad humana de sobrevivir, hermano, lamentablemente muchas veces las políticas partidarias lo que hacen es llenar de ideología la mente de los jóvenes, que cuando seas muy joven o muy puber, cualquier cosa te agarrás, con tal de creer que sos el revolucionario del mundo y vas a dar vueltas, pero ya sos el dueño de la verdad. Te están usando, los están usando, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo equiparamos, hermano? A ver, ahora la pregunta la hago yo. ¿Cómo equiparamos, hermano, ese sistema en el cual estamos conviviendo, porque tomamos instrumentos de acá, también herramientas de acá, sin perder esa identidad nuestra? ¿Cómo hacemos para equiparar? A ver, ¿cómo lo hacemos? No, eso es un trabajo de cada uno, ¿me entiendes? Sí, me toca muy fuerte esto a mí, Victorina, en el sentido de que yo va para la 5ª temporada de hacer este programa de radio, en donde se difunden las culturas y la gente puede manifestarse como quiere y como siente, y donde se identifican, donde dice yo soy tal cosa. Hablo con un lonco del Neuquén, hablo con Río Negro, hablo con quien hable. Entonces, este derecho a la palabra, como usted lo comenzó en su momento, esta difusión, porque esto queda colgado en todas las redes sociales, esta es una radio nacional e internacional que sale a todas las redes sociales en directo, en la página de internet personal también, en todo lo que le llaman ahora redes sociales. Hablaba usted de la imagen, yo hace muchos años allá en Lonco Salazar, en el sur y en tantos otros lugares, hay muchísimos hermanos de todas las culturas que son cerrados, y a mí me parece que la cultura hay que difundirla con realidad. O sea, la imagen, su forma de vestir, la mía, la de Juan, la de Pedro, representa de alguna forma la cultura. Y yo cuando hablo de visibilizar, no sé si una ceremonia sagrada, pero visibilizar cómo y de qué forma y por qué se usa tal o cual cosa en todas las culturas. Para mí es muy importante transmitírselo al mundo. Bueno, hermano, yo entiendo lo suyo y nadie le está faltando el respeto, pero yo tengo que ser respetuosa conmigo misma. Correcto. Partamos de esa base. Partamos siempre de esa base. Entonces, yo no... a mí, a ver, hermano, ¿cómo lo digo para que no suene? No, usted dígalo como siente nomás. A mí no me va a chocar porque usted es una mujer que la conozco y es una mujer de hecho y de derecho. Adelante. El tema es el siguiente, hermano. Yo no me puedo vestir. A ver, le quiero decir esto, se lo digo a muchos que están escuchando y yo sé que van a entender esto. Yo no me puedo vestir para la ocasión. Para eso ya me enseñó el sistema occidental, que me tengo que vestir así para ir a la iglesia, me tengo que vestir así si viene mi tía, me tengo que vestir así si tengo 11 años, me tengo que vestir así si tengo mi cumpleaños. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Cómo no lo voy a entender? Para mí, el cupán es sagrado, hermano. El cupán, yo con cupán o sin cupán soy Victorina. ¿Sabe por qué? Porque valgo por mis acciones. Primero por mis intencionalidades, por mis pensamientos, en este caso por mi zungún y por mi andar y por mi hacer. Yo soy de las personas que creo que si uno, por ejemplo, nosotros como Calbuyo Hotel, no estamos todos los que estábamos al inicio, hoy hay otra gente también, pero somos abiertos,
las cosas de la vida uno las va aprendiendo sobre la marcha. Hay una cosa muy romántica respecto de pueblos indígenas, porque también hay como un folclorismo, un romanticismo, un no sé qué. Somos personas, carajeamos, puteamos si es necesario también, porque nos contaminamos de esto. Antes no lo diríamos en esa lengua, lo decíamos en la nuestra. Pero si había que enojarse, se enojaba, porque somos la tierra. La tierra no es callada y mansa, no. La tierra es vida, la tierra es movimiento, es fluctuación. Y yo, Victorina, soy eso. Entonces, ya me van a ver en algún momento si es la necesidad de que haya que hacer una ceremonia o un encuentro, y cabe que yo... ¿O puede venir a la radio, Victorina? ¿O puede venir a la radio? ¿Cómo no? Sí, tengo que hacer un viaje. Cierto que es de Villaliza. Escúcheme, hermano. Nosotros acá en el Puelmapu no estamos acostumbrados a andar con el cupán puesto. En cambio, del lado del Gurumapu es común eso. Nosotros no. Entonces yo, mi cupán me lo tengo que colocar, si cabe que me lo coloque, después que me pongo otra ropa para ir y no dejo de ser la lonco Victorina. Y eso yo lo he discutido hace muchos años con Pulamien, hermana, Musomó, que me han dicho, pero usted es una lonco, no puede, ¿cómo va a venir con esa ropa? Tiene que tener su cupán, ¿dónde está el tradigüez? Porque encima murmuran así, ¿no? Como las viejas comadres del barrio, ¿viste? Que la hermana sí, que la hermana saque, que son, no sé, terrible, por eso digo que son cuestiones humanas. Más allá de si es mapuche o no es mapuche, por mí se puede tirar toda la platería encima, hermano, que eso a mí no me dice que esa Somó sea de corazón noble. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Totalmente. ¿Qué es lo importante para mí? Victorina, totalmente. Yo bueno, comentaba... ahí nace la identidad, hermano. Ajá, yo comentaba, bueno, acá, por ejemplo, vamos a nombrar a algunos hermanos y hermanas que han, por ejemplo, Isabel Araujo, Isabel Guala, bueno, muchas mujeres, Claudia Painé, que es sobrina de Aimé Painé, que han salido en directo de sus lugares. Sí, yo de Aimé Painé tengo, de Aimé Painé tengo toda la memoria de ella, de empezar a recuperar, cuando yo empiezo a recuperar mi identidad, hermano, para entender quién era yo, hubo gente amorosa del sur que me empezó a mandar las grabaciones de lo que había hecho Aimé Painé en una presentación en Radio Nacional Esquel. Yo hice radio muchas veces, hermano, en distintos lugares. Lo sé. Me mandaron las grabaciones. Entonces, al escucharla cantar a Aimé, empecé a sentir a capela. Para mí también es esta la cosa, ¿ve? No porque grite fuerte significa que sientas más las cosas. No, uno tiene que abrir el corazón y dejar volar esas alas. Y cuando va a cantar, entender, a ver, ¿de dónde viene ese canto? ¿Por qué me llega hasta mí? ¿Cómo lo tengo que cantar? No imitar, porque si no estamos como el folclore, ¿vio? A ver, aparece como la cigarra y todo el mundo canta como la cigarra. Victorina, ¿se acuerda algo de Aimé? Suavecito. ¿Con respecto a qué, hermano? Una canción, lo que usted quiera. Aimé Painé. Claudia, desde el de Ingeniero Huergo, tiene el cultrún en su poder de Aimé Painé. Y nos cantó también. Sí. Y nos cantó también de algo de Aimé Painé. Aimé en una visita vino acá a un museo que se llama Yanakuntur, que estaba acá en Gonet, y en una oportunidad que yo fui ahí por Huetripantu, vi el cuadro que le había pintado el esposo de la que era la señora que estaba a cargo del museo Yanakuntur, y está el cuadro de Aimé Painé, y hay un charigüe, hay una faja que era de Aimé, y Aimé la entregó como un obsequio, como un recuerdo, y está acá en ese museo. Victorina, le agradezco mucho todo lo que usted ha manifestado, sus palabras, la invito nuevamente al programa, quiero que salude como quiera en su lengua o como se le ocurra.
ya me está terminando el programa y le agradezco mucho por su tiempo. Bueno, yo soy la agradecida, hermano, y compuche Camapumeu Melihuichal Mapu a todas las hermanos y hermanas y personas que han estado escuchando. Les agradezco su tiempo y bueno, en el éter que vaya el mejor Nehuen, ahora le mando que vaya en el éter, Futa Kumela Wen, Futa Kume Mongen, Kakimun, Karrakuisuan, Ka Compuche, Kume, Piuque, Compuche, nada se puede hacer si no se siente desde el corazón. Chaldumay Lamien, Futa Kume Mongen y que tenga una buena vida usted, de Moria. Marichihue, gracias Victorina, gracias, muy bien. Chaldumay Lamien, hasta pronto. Bueno, muy bien Victorina, un alonco de acá nomás cerca de La Plata, de Villa Elisa. Bueno, qué bárbaro, ¿no? No paraba más Victorina, qué largo, pero con toda justificación y razón, muchas cosas que ha dicho son, yo diría que casi todas son para sentirlas y vivirlas, y que todos y todas, como dicen ahora, Todek, dicen algunos otros, con X, no, algo así, debemos reflexionar sobre que somos naciones preexistentes, de que el 65-70% de los ciudadanos de esta gran nación corre por su mulfún, por su sangre, justamente sangre de los pueblos. No importa si es mapuche, si es tehuelche, si es ranquel, si es pilagá, si es mocoví, si es huichí, si es avia guaraní, el que fuese, Yagán, Selnan. Tengo una conversación pronto, que voy a ver si puedo, con Margarita Maldonado. Estuvimos con mi mujer allá en Río Grande y ella está allí en el Museo del Fin del Mundo también, explicándole a la gente. Ha escrito varios libros, Margarita Maldonado, Selman, también tiene una capacidad muy linda para expresarse, para manifestarse. Bueno, así que le mando un saludo grande a Ignacio Prafil, Prafil. Iba a venir, me dijo que estaba en una reunión, así que bueno, no pudo venir. El mensaje que me mandó Ignacio dice así, Ignacio Prafil, acá está. Dice, estoy en reunión con algunos hermanos del FILAC. Recién me voy a desocupar a las 17. Bueno, justo ahora que estamos terminando nosotros. Ignacio Prafil, bueno, en cualquier momento puede acercarse, los días jueves de 16 a 17 horas. Saludo a toda la gente de General Rodríguez, ahí en la ruta 28, kilómetro 5, barrio Marabó, General Rodríguez. Hay un teléfono, la gente está preguntando mi teléfono, 011 o 11, ahora se usa el WhatsApp, 11 6235-0684, repito, 11 6235-0684. Página de internet www.indiocoria.com.ar, página de internet www.indiocoria.com.ar. Aníbal Guerrero me estaba ayudando un poco con el tema de las redes sociales, de la página de internet y toda esa historia. Bueno, también le voy a dar un teléfono ahí en José C. Paz, la calle Coronel Suárez, 325, mañana viernes, por la mañana, en José C. Paz, va a estar el Indio Coria, ahí en la calle Coronel Suárez, 325. Bueno, me llaman a mi teléfono, por no dar tantos teléfonos, 11 6235 0684. También quería hablar con Oscar Guala, Ranquel, de allá de La Pampa, con Mercedes Soria, Ranquel de Realicó, allí en la provincia de La Pampa, y con Santa Fe, un lugar donde están muy organizados las comunidades. Parecería que no, pero así es, ahí en Rosario, en la misma capital de Santa Fe, en la misma Gran Rosario,
Vamos a empezar a hablar con algunos hermanos, algunos referentes, y también allá en Entre Ríos, ahí en Paraná, en Diamante, en Gualeguaychú, Gualeguay, hay hermanos, muchos hablan su lengua originaria, ancestral, milenaria, conservan sus tradiciones, su cultura, así que vamos a seguir interactuando, haciendo esto que es comunicación de la cultura de los pueblos mapuches, mapuches y todo. Un saludo grande a Sergio Smith, un saludo grande a la gente de Tres Arroyos, a la señora Virginia Bengochea, Delia, bueno, muchas más, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, Chávez, Delia Chávez, al amigo de la Municipalidad de Tres Arroyos, de la Dirección de Cultura, Puente, que me atendió por teléfono ayer y no pudimos, porque él estaba de viaje. En la Municipalidad de Tres Arroyos ahí hay un interrogatorio, un lugar sagrado que tiene que estar conservado como tal, que no debe ser tomado como lugar arqueológico, lo decía la Lonco Victorina hoy. Hay un decreto municipal, dicen, que está como lugar sagrado, como enterratorio sagrado. Bueno, yo lo quería ver al decreto municipal, pero como sitio sagrado. Pero bueno, ya lo vamos a ir buscando de alguna forma y vamos a encontrar el modo de poder saber de todas estas cuestiones. Estamos transitando el último minuto de Hueñún Mapume, Volver a la Tierra, 17:30. Empieza por Argentinísima Satelital a Puro Mate y Chamamé, con Jorge Cortiña, Catita, Freddy Zacarías, Jorge Álvarez, bueno, y todo el equipo, ¿no? Gabriel Iturbe, Gabriel Florentino, AM1000, aquí en aquella zona, AM1000 de Malvinas, Argentina, y todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? El chamamé está conservado como patrimonio intangible de la humanidad, lo mismo que la cultura de los pueblos es para toda la humanidad. Desde Buenos Aires, Argentina, Sarmiento, 1586, sexto piso, estudios centrales de AM 1010 Onda Latina, Marichihuehu. Hasta pronto. Desde la ciudad autónoma